Muy bien, vamos a iniciar con la primera historia de esta serie de videos. La primera es la gallinita roja. En la gallinita roja vamos a observar varios conceptos del proceso económico. Vamos a empezar hablando de los tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. Y cómo estos factores de producción sirven y se utilizan para producir cualquier bien. Vamos entonces a analizar. Primero vamos a ver la historia, cómo es que se da este proceso con la gallinita roja y luego pues ya explicaremos estos conceptos. Pero bueno, básicamente es lo que acabamos de mencionar, los tres factores de producción. Muy bien, iniciemos entonces. Vamos entonces a la historia, la gallinita roja. Como toda historia empieza más o menos así. Dice, han de estar y estarán que una vez una gallinita roja que escarbaba por doquier descubrió unos granos de trigo. Llamó a sus compañeros y les dijo, si trabajamos juntos y sembramos estas semillas, tendremos magnífico pan para comer. ¿Quién me desea ayudar en la siembra? Yo no, dijo la vaca. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el ganso. Entonces, yo sola lo haré, dijo la gallinita roja. El trigo creció muy alto y maduró, convirtiéndose en dorados granos. ¿Quién me ayudará a cosecharlo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el pato. No es mi oficio, dijo el cerdo. Perdería mi categoría, dijo la vaca. Llegó entonces la hora de hornear el pan. Ayudar sería trabajar horas extras, dijo la vaca. Yo no tengo educación suficiente, dijo el pato. Perdería mi subsidio, dijo el cerdo. Si solo yo ayudo, sería discriminatorio, dijo el ganso. Entonces, yo lo haré, dijo la gallinita roja, y así lo hizo. Una vez horneados, se mostró los 5 largos panes a sus compañeros animales, todos querían comerlos. Pero la gallinita roja dijo, no, ahora descansaré un tiempo y comeré los panes yo misma, a menos que alguien desee pagarme por ellos. Ganancias excesivas, dijo la vaca. Explotadora capitalista, dijo el pato. Para ti todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil, dijo el ganso. Rápidamente se organizaron, se solidarizaron, hicieron sus letreros y salieron a demostrar y a protestar. Venceremos, decían, y vencieron. Luego, pues aparece el finquero y el finquero le dice a la gallinita roja, no debe ser egoísta. Fíjate en la oprimida vaca. Mira al pato en desventaja. Ve al desprivilegiado cerdo. Mira al ganso menos afortunado. Tú pecas de fomentar una diferencia de riqueza entre ellos y tú, y en fomentar la desigualdad. Pero, pero yo me gané mi pan, decía la desdichada gallinita. Exactamente, dijo el finquero. Eso es lo maravilloso del sistema capitalista. Cualquiera en esta hacienda puede ganarse todo lo que quiera y pueda. Debes de estar muy dichosa de tener esa libertad. En otras haciendas tendrías que entregar los 5 panes al finquero. Aquí, tú voluntariamente repartes 4 panes entre tus desdichados compañeros. Y así, vivieron felices toda su vida, incluyendo la gallinita roja, quien sonriente repetía, estoy agradecida, soy dichosa, estoy agradecida. Pero a los vecinos siempre les extrañó que la gallinita roja ya nunca hizo más pan. Muy bien, este es el fin de la historia. Aquí vamos a analizar entonces los conceptos básicos económicos que están incluidos en el tema. Eh, Analicemos el proceso de la gallinita roja. Primero dice la historia que la gallinita descubrió unos granos. ¿De dónde vienen los granos de trigo? Pues viene de la tierra. De ahí es donde viene todo, prácticamente lo que consumimos como seres humanos de la tierra, ¿sí? Entonces ese es el primer factor de producción. Ella encontró los granos, los descubrió
Luego hizo todo el proceso de sembrarlos. Los sembró, los regó. Después vino el tiempo de la cosecha, cosechó ese trigo, lo llevaría obviamente a moler ese trigo para convertirlo en harina y luego que ya estaba hecho harina, pues pasó al siguiente paso a hornear esos panes. Entonces acá tenemos implícitos los tres factores de producción. Cualquier cosa que nosotros consumimos tiene que ver con estos factores de producción. Principalmente dos. Uno, la tierra, y el otro, pues, es el trabajo. ¿Sí? Si no tenemos, si, así como se dan las cosas en la naturaleza, ya hay cantidad, digamos, de recursos naturales. Principalmente en nuestro país hay cantidad de recursos naturales. Pero si esos no se convierten en productos consumibles ya directamente para el consumidor, para el ciudadano, eso no funciona. Es decir, yo les podría dar a ustedes una libra de trigo, por ejemplo. Aquí tienen ustedes para su pan. Y ustedes dirían, pero ese no es pan. Por supuesto, tiene que pasar un proceso productivo, desde la siembra, la cosecha, el molino, la molinda, el convertirlo en harina, después el hornearlo. Aquí está todo el proceso productivo. Y ahí están implícitos entonces los tres factores de producción. Uno, la tierra. Todo o la mayoría de materias primas provienen de la tierra. Y la historia de este factor está representado, como ya lo dijimos, con los granos de trigo. Luego, todo ese trabajo fueron varias actividades las que realizó la gallinita roja, desde la siembra hasta hornear los panes, todo eso es trabajo. Los recursos, tal como se encuentran en la naturaleza, necesitan de un proceso de transformación para hacerlos aptos al consumo humano. La gallinita sembró los granos, cuidó, regó con agua y cosechó el trigo y finalmente horneó para conseguir 5 panes. El capital, ¿dónde está el capital ahí? Bueno, el capital podemos ya desde acá empezar a definir qué es el capital. Podemos verlo como un capital financiero, que es lo que comúnmente se conoce, pero en realidad, desde el concepto económico, el capital son los bienes de capital. ¿Y cuáles son los bienes de capital? Son las herramientas. Son las herramientas, es la maquinaria, es el equipo, es la tecnología, son los procesos que cada vez van mejorando y hacen que entonces aumente la productividad. ¿Sí? Ahí es donde está el punto, digamos, de la riqueza. Si no existe capital, pues no se puede ser muy productivo. ¿Sí? Y el capital se forma con los dos factores anteriores, es decir, a través de lo que da la naturaleza y a través de la aplicación del ser humano con sus actividades, con su trabajo, pues va generando entre estos dos factores el capital, es decir, va creando las herramientas, la maquinaria, el equipo, la tecnología para cada vez ser más productivo. En la historia de la gallinita roja tenemos entonces eh, la tierra, pues representado, pues ya dijimos, en la siembra, cosecha y todo lo demás. El trabajo en todas las actividades que hizo la gallinita y el capital, que tal vez no lo evidenciamos muy bien, lo vemos entonces, por ejemplo, en la regadera, cuando regó el trigo, las semillas de trigo, cuando pues cortó el trigo, cuando después lo llevó a moler y convertirlo en harina y luego, de último, pues cuando lo horneó. Se necesita un horno para hornear, ¿verdad? Valga ahí como una redundancia, pero si no existiera el horno, la gallinita no podría hornear esos panes. Ahí tenemos entonces los tres factores de producción. Y esos tres factores de producción pues, son muy importantes en todo el proceso. Entender esto y entender principalmente la función del capital en todo este proceso es lo que lleva entonces a entender cuál es el proceso productivo, lo que genera realmente la riqueza. ¿Qué otros conceptos tenemos acá involucrados en la historia de la gallinita roja? Bueno, pues el proceso productivo que realizó la gallinita roja, en la que supo combinar los factores de producción, pues dio como resultado un incremento de riqueza en la finca, 5 panes que antes no existían. Bueno, ¿qué es la riqueza? Es la producción, ¿sí? Tenemos asociado en nuestra mente riqueza con dinero, pero en realidad nosotros no consumimos dinero. Lo que consumimos son los bienes y los servicios
que sí los adquirimos a través del dinero, es decir, a través de ese intercambio indirecto que es el dinero. Entonces, la riqueza de esa granja se incrementó. Aquí podemos ir empezando a utilizar términos económicos, por ejemplo, como el PIB, el Producto Interno Bruto. Cuando mencionamos el Producto Interno Bruto, podríamos decir que si esa granja fuera un país, esos 5 panes elevaron el Producto Interno Bruto de esa granja, ¿sí? Creció, entonces aumentó la riqueza. Y ese aumento de riqueza es temporal, porque realmente la riqueza debe mantenerse, debe seguirse produciendo si se quiere mantener la riqueza. La riqueza no es algo estático, es algo que se produce constantemente, ¿sí? Entonces, la riqueza es la producción diaria de bienes o servicios. Los animales de la finca fueron invitados, aquí vemos el otro concepto, fueron invitados a participar en ese proceso productivo. Y todos dijeron, no, yo no puedo, que no es mi categoría, que mi subsidio, etcétera, etcétera. O sea, excusas todas, ¿verdad? Y no aceptaron. Rápidamente se organizaron, eso sí, sí se organizaron para exigir que se repartieran los panes usando consignas con tinte político, pero sin ningún argumento que dé validez a sus peticiones. Sí, aquí estamos viendo entonces el proceso productivo. ¿Quién ahora es la que tiene mayor riqueza en esa granja si la riqueza la medimos en panes? Pues la gallinita es la que tiene 5 panes, mientras que los demás animales de la granja tienen 0 panes, es decir, 0 riqueza si lo midiéramos en panes. ¿Y por qué la gallinita tiene más riqueza que los demás animales? Nos podríamos preguntar. Pues porque ella hizo todo el proceso productivo y en consecuencia ella obtuvo esa riqueza, ¿sí? Entonces luego ya viene, pues obviamente, yo no quise ayudar, pero sí quiero participar en la repartición. Entonces, ¿qué representan los animales en esta historia? Los animales representan los intereses de los grupos de presión. Grupos de presión los vemos en todos lados. Los que toman carreteras, por ejemplo, están presionando para obtener algún beneficio particular o del grupo, ¿verdad? Eso es para un pequeño grupo, y a través de eso es que se genera y se gobierna aquí en este país. El finquero, entonces, ¿cuál es la figura del finquero? El finquero representa una figura de autoridad dentro de la finca. Coacciona sutilmente a la gallita roja para que reparta su riqueza, es decir, los panes, entre sus desprotegidos compañeros. Y utiliza un argumento falaz, mezclando un concepto capitalista con uno socialista. A esto, esta distribución o redistribución es lo que se llama redistribución de la riqueza, porque la riqueza ya estaba distribuida. ¿Cómo se distribuyó? De manera natural. ¿Y cómo fue de manera natural? Pues a través de la misma producción que hizo la gallinita roja. Pero después, entonces, ya todos dicen, bueno, yo también tengo derecho, ahí sí aparecen todos los derechos, todos quieren tener derecho de algo que no les costó en este caso. El mercado competitivo entonces distribuye la riqueza que se crea diariamente entre los que producen, pero no de forma igualitaria, ¿sí? No es de forma igualitaria, sino en función de la participación en el proceso de cada cual. A reglas iguales, resultados desiguales. Ustedes pueden ver ahí en la plataforma un video del doctor Manuel Ayau, que es precisamente sobre este tema, es de 1 minuto, minuto y medio, reglas iguales, resultados desiguales. La propiedad privada, entonces, es fundamental en un Estado de Derecho. Es decir, para que un país pueda progresar, una de las bases es un régimen de derecho. Y un régimen de derecho es donde se respeta principalmente la vida. Con la vida viene el respeto a la propiedad, ¿sí? A la libertad y también el respeto a los contratos. Entonces dice, la propiedad privada fundamental es fundamental en un Estado de Derecho, y los frutos que ésta libremente se deriven constituyen el principal incentivo del progreso económico individual. En la libertad está el progreso, o en libertad, progreso. Es la base de todo desarrollo económico, es decir, cuando hay libertad, hay también está la otra parte de la libertad, que es la responsabilidad. Cuando entonces cada ser humano empieza a darse cuenta que la riqueza o la pobreza en la que está o en la que vive es producto también de él, es decir,
desde las decisiones que ha tomado antes o está tomando actualmente, empieza entonces ese cambio para buscar la riqueza a la cual todos tienen derecho. La propiedad privada es un fruto del trabajo. La propiedad es deseable, es un bien positivo del mundo. Que alguien sea rico demuestra que otros también pueden hacerse ricos, y es por esto un estímulo para la industria y la empresa. La gallinita ya no volvió a hacer panes porque ahora sabía que el finquero no respetaría su propiedad privada. Había perdido el incentivo de hacerse con el fruto de su trabajo. Ahí termina el tema de la gallinita roja con estos conceptos que es bueno que los comprendamos bien, digamos, entender bien todo este contexto. Muy bien, acá concluimos este primer video. Nos seguiremos viendo en los próximos, con el permiso de ustedes.